Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a la segunda temporada de Psicólogos en el Mundo Real. Este podcast para psicólogos que están comenzando su vida profesional y que además les gusta basar su práctica en una psicología basada en evidencia. Damos comienzo oficialmente a la segunda temporada de este podcast que estuvimos compartiendo durante todo 2023. Comienza ahora mismo la segunda temporada con una entrevista muy especial porque tuve la oportunidad de entrevistar a una exalumna luego de 3 años de realizar el curso con nosotros, el programa de acompañamiento e iniciación a la clínica CIPSI, cómo intervenir desde el primer paso. Gabriela me acompaña en este episodio y 3 años después, ya con mucha más práctica y trabajo ella y contándonos también muchas de las instancias de su vida profesional desde que se recibió, le preguntamos, hasta que hizo una residencia y tuvo varias experiencias profesionales y también su paso por el curso. Vamos a ver si esta temporada, entre otras cosas que queremos hacer, damos prioridad a conocer historias de comienzos profesionales de muchos colegas y de muchos psicólogos. Así que espero que les guste la entrevista, que fue más casi una charla que tuvimos con Gaby, 3 años después de haber pasado por la formación con nosotros y nos cuenta todo su recorrido en psicología. Que lo disfruten. Claro, y una buena forma de perderle un poco el miedo, como que ni nos damos cuenta y cuando queremos lo arrancamos. Y después hacemos los recortes, por supuesto. Dale. Eh, pero, pero bueno, eso me imagino que habrá sido foguearte y exponerte de golpe. Y aunque, claro, como vos decís, no es lo mismo un objetivo de crisis y de urgencia que un objetivo de planificación de un tratamiento que no tiene esas urgencias. ¿Eso lo pudiste, ya tenés pacientes de clínica privada y eso? Después Sí, te o lo sea, pregunto bien, pero... fue fogonearme y además era distinto en el sentido del objetivo, porque como te digo, era superar la crisis, digamos, atender los síntomas más críticos. El objetivo siempre fue la externación, se trabajaba mucho con familia, y también había mucho de lo que es, o sea, era una residencia nueva, yo creo que fui la segunda generación, y no había mucho lugar para la psicología, digamos, como que nos tuvimos que abrir mucho el espacio, como que vos no sabías bien cuál era tu rol. Nosotros, por ejemplo, hacíamos guardias con psiquiatras, y tuvimos que ir armando nosotros nuestro rol, digamos, ver cuándo teníamos que intervenir, cuándo no. Eso también fue todo un desafío, digamos. O sea, dentro de todo, como que no estaba tan claro cuál era el rol del psicólogo en la residencia, y eso fue un desafío, digamos, abrirnos caminos en eso. Pero a mí me ayudó mucho también para aprender a trabajar con psiquiatras, porque no sé cómo es allá en la UBA, pero en la UNC No te dicen nada. no te dicen nada y además hay un poco una demonización de lo que es la psiquiatría en algún punto. Puede ocurrir eso también, sí. Entonces, o de la medicalización, y yo realmente me di cuenta que es necesaria a veces, incluso hoy en día en mi consultorio privado derivo a psiquiatras y sigo trabajando con psiquiatras, pero sobre todo me enseñó eso. Primero, a perderle miedo a los pacientes de riesgo, pacientes que tienen riesgo de suicidio o que se cortan o que
o pacientes con adicciones muy graves, y también a aprender a trabajar con psiquiatras, lo cual la verdad que fue muy valioso, a mí me ayudó mucho. Qué Eh, bueno, qué bueno. sí, Bueno, Gaby, si te parece, arranco ahí con las preguntas y lo vamos viendo paso a paso dale. cómo va surgiendo. Bueno, hago como una pequeña introducción, ya la tendré que buscar después para editar el video, pero estamos acá compartiendo, para todos los que están escuchando esto, con una exalumna del programa CIPSI, ya 3 años después, eso va a ser Sí. lo más loco, acá con Gaby, que bueno, ya de por sí te agradezco mucho que te sumes, Gaby, y qué loco encontrarnos 3 años después de la formación, porque qué bueno que va a ser tu testimonio, porque una cosa es cuando uno por ahí recién termina una formación, pero también evaluarla con rigor a la luz de 3 años después, es como que, bueno, hay que estar a la altura de ver qué se dice de eso después de tantos años, pero Sí. para mí buenísimo que estés acá, así que gracias por participar. No, gracias a vos, Nico, por invitarme. Bueno. Sé que fue un esfuerzo y lo valoro un montón. Sí. Y primero te quería preguntar, viste que había una pregunta que era cómo llegaste a estudiar psicología, no me acuerdo si te la había compartido. ¿Te animás a responder cómo llegaste a la carrera? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Y por qué arranco por acá? Y te cuento, y le cuento también a los que escuchen, muchos chicos me preguntan, y te lo conté igual cuando acordamos la entrevista. Quiero saber cómo empezaron, porque me cuentan mucho las teorías, me cuentan las técnicas, me cuentan, hay muchas ramas, muchas corrientes, pero nadie me cuenta de los profesionales, de cómo fue su historia de empezar. Eso es lo que más me pregunté. Me pareció muy interesante este año hacer mucho foco en eso, ¿no? Ujú. Entrevistar inicios profesionales, más allá de las teorías que son muy interesantes. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿cómo llegaste primero a la carrera? Bueno, en realidad yo primero estudié otra cosa. Mm. Empecé arquitectura, hice el cursillo, hice una semana de arquitectura y me di cuenta que no me gustaba. En realidad, la verdad es que no lo pensé mucho, no pensé mucho en qué estudiar. Viste que cuando tenés 16, 17 años, no sabes bien, no, me hubiera gustado hacer orientación vocacional, la verdad que me parece que es una herramienta válida. No lo pensé mucho. Lo que me pasó fue que en ese momento tuve como una crisis, porque no me gustaba la carrera, digamos, no me encontraba, y siempre me gustó mucho lo social, siempre me gustó mucho el comportamiento humano. O sea, tengo anécdotas de cuando era chica que íbamos a la playa con mi familia y era chiquitita y me ponía a observar a la gente, tanto que mis papás me tenían que sacar porque les daba vergüenza. O sea, me encanta observar el comportamiento humano. Yo creo que viene muy de ahí, digamos. Eh, y en medio de esa crisis, y porque tenía yo mis propios problemas, digamos, y un poco para entenderme, creo que empecé a estudiar psicología. No sabía, no lo pensé como a futuro, no pensé en cómo iba a ser el ejercicio profesional, que me parece que es algo que está bueno pensarlo, pero yo la verdad que estudié por interés, básicamente. Y Sí, ahí dejé arquitectura y al año siguiente empecé sí. psicología. Y ahí te gustó, no tuviste dudas que era una carrera que conectaste mucho más. Y más o menos, te digo la verdad. Mira, al ¿Sabes principio por costó. qué? Porque el psicoanálisis nunca me cerró mucho a mí. Mm, Eh, sí, me gustaba, había materias y materias, por supuesto, pero yo vi todo psicoanálisis y después vi en claro. una sola materia todo el resto de las corrientes, Sí, digamos. esto para los que me dicen, porque me dicen, vos decís que todo psicoanálisis. ¿Es cierto que hay mucho psicoanálisis, sí o no? O sea, vamos a decirlo. No es que no hay Sí, otra, hay optativas, hay cositas para agarrarse, pero, a ver, vamos a decirlo que el 80%, por lo menos en la UBA, vos ¿cuál fue tu no, experiencia? ¿Vos dónde estás? ¿Ahí en Córdoba, en la en UNC estuve. Córdoba? Sí, Claro. la Nacional de Y, Córdoba, y además no solo que es todo psicoanálisis, sino que yo la verdad recuerdo que me hayan presentado el conductismo en particular de una manera media como
que no estaba bien, digamos, como, Claro, totalmente. no sé cómo decirlo, no quiero ofender a nadie, pero a mí me Como dio algo esa, malo, claro, a mí me dio esa sensación, como total. que la caja negra, ¿te acordás? Viste, como que no se Lo estudiaba la. tomamos como robot a la gente o Claro, tal cosas cual. así. Entonces a mí en ese momento no me llamó la atención. Entonces, la carrera me gustó. Yo cuando hice la carrera me gustaba mucho psicología comunitaria, sanitaria, porque a mí siempre me gustó mucho lo social. De hecho, otra alternativa que tenía era estudiar sociología, porque me gusta mucho. Pero el psicoanálisis en sí me costaba, sobre todo Freud, te digo la verdad. Leerlo me parecía muy tedioso, no me terminaba de enganchar. Después cuando estudié, me presentaron a Lacan, me pareció mucho más interesante, si bien me parece muy difícil de Complejo. intervenir desde No, Lacan, claro. muy difícil, pero para entender al ser humano en sí me parece muy interesante porque como que le da una vuelta de tuerca mucho más social. Y si queremos conectarlo un poco con lo que nosotros hacemos, contextual incluso, Claro. como eh, bueno, no sé si, Y, sí. pero igualmente no, o lo consideraste, como decir, por ahí con Lacan puedo ejercer por acá, o ya te pareció interesante, pero no te veías ejerciendo. No me veía ejerciendo. Me pareció interesante Claro. porque así como me gusta la sociología, me gusta mucho la filosofía, me parecía interesante cuando lo entendí. Yo me compré el libro Lacan para principiantes, Ah, sí, había una edición de esa, sí, de cada autor. porque no entendía nada. O sea, yo me acuerdo que con mi grupo de estudio nos juntábamos a tratar de entender porque viste que es Sí. Yo súper. cuento una anécdota. Yo tenía una profesora de francesa que me acuerdo que me anoté esa materia, que decía que entre ellos, que yo después ahora al pasar los años y al, bueno, ir creciendo y madurando, digo, qué locura cómo estábamos metidos en eso, ¿no? Y considerarlo, porque ella decía que entre compañeras y gente que estudiaba, Lacan, decían que habían encontrado formas de, primero había que leer un párrafo, saltearse otro, pasar de página, leer. Claro, Era como una toda cosa de decir, una pero ahora que lo veo a la distancia, digo, esto es un delirio, ¿cómo vamos a estudiar un contenido como descifrándolo, si un párrafo, el otro? Pero me acuerdo que se barajaban incluso esas teorías de formas de lecturas extrañas sí. para entender. Era como muy raro. A mí, o sea, lo que me parece que es re interesante si lo logras entender, pero no estoy de acuerdo con ese modo de comunicar. O sea, Mm. bueno, esto después si querés recortarlo, pero porque me voy por No, la tangente. no, está bien porque es parte de las opiniones que tenemos o que compartimos, o sea, que no estamos diciendo nada malo, pero sí, incluso el propio Lacan decía que él quería que su ingreso, el ingreso de los lectores a su texto sea difícil, lo Claro, cual a mí eso siempre me hizo mucho ruido, porque si vos estás creando un contenido, una información, un conocimiento que querés transmitirlo porque va a hacer bien a la humanidad, ponele, o a las sí, personas, va a tenés ayudar, que hacerlo, claro, a mi entender, tenés que hacerlo fácil, no difícil. tal Pero cual. bueno, era un personaje muy, muy particular, evidentemente. No conozco Sí, su persona, no conozco su biografía, pero muy, muy especial. sí. Y me hace pensar un poco volviendo a la filosofía, no sé si estás familiarizado con Foucault, pero Sí, sí, he con leído, Bourdieu, tengo algunos textos. viste que él habla de lo que es el lenguaje como poder, digamos, Ah, y lo mismo la medicina, tiene un lenguaje particular que les da poder, digamos, tener ciertas, digamos, palabras o conceptos que nadie más entiende, es como claro. parte de un entramado de poder, y a mí eso la verdad que yo no estoy de acuerdo, yo por lo menos en mi práctica profesional trato de ser lo más clara posible y que el paciente entienda lo más claro posible lo que le está pasando. Incluso yo hice terapia desde muy chica y pasé por todas las corrientes había y por haber, y cuando hacía con una lacaniana, o sea, era como, no entiendo nada, no Sí, sé, esto no sí, me. que realmente lo que decís es muy importante y creo que no hay nada peor para muchos, cuando estamos en el lugar de pacientes, yo también he hecho terapia, no hay nada peor que te toque un psicólogo o psicóloga súper enigmático o Claro, enigmática que te deje como no entiendo nada que está pasando acá,
y trabaja ese enigma como fomentándolo, ¿no? Como Sí, me parece que puede ser un poco iatrogénico a veces, sí, pero bueno. tal cual. Es como que te deja solo en el sufrimiento, esa es mi sensación, digamos. Sí, sí, y por ahí creyendo que eso es una forma de intervención. Ahí ya nos metemos más en cómo habría que intervenir, pero bueno, es interesante. Y ahora lo que te quiero preguntar, porque nos podríamos quedar horas, me parece, Sí, sí, dando vueltas con ese sí, a tema mí me de... encanta. Sí. Pero bueno, fue transcurriendo la carrera, fuiste avanzando y Sí. ¿cuándo te acordás que surgieron el pensamiento en la clínica y los miedos, ¿no? Asociados a... ¿Te acordás de ese momento cuando decís, che, ¿y esto cómo? Al principio, viste, es todo muy interesante, uno va avanzando, es joven, todavía no va a recibirse, no va a intervenir, no va a trabajar, pero hay un momento en el que uno dice, che, ¿y esto, con esto qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Te Sí. acordás de ese momento? O sea, mira, cuando fue transcurriendo la carrera, yo todavía no tenía claro lo que iba a hacer. O sea, incluso mis materias optativas, vos las ves y son nada que ver, no es que yo no elegí nada de clínica ni nada, porque me Mm, interesaba mucho lo comunitario, lo sanitario, como te había dicho. claro. Algo de género había hecho, y termino la carrera un poco perdida. Una vez una psicóloga me dijo, uno se recibe de estudiante, no se recibe de psicólogo, porque realmente, no sé, salvo que hagas práctica. Yo hice una tesis en psicología sanitaria, nada que ver. Realmente no sabía qué iba a hacer y estaba bastante perdida. Termino la carrera, todavía no sabía qué iba a hacer, hice un tiempo como voluntaria de psicología comunitaria en un grupo acá de Córdoba, en la Municipalidad de Córdoba. eh, un- eh, y después hablé con una psicóloga más grande, que me pusieron en contacto y me dijo, como que me dijo, bueno, tenés que perderle el miedo, lo mejor que podés hacer es largarte, podés hacer alguna residencia, y ahí se me ocurrió presentarme en la residencia. Que hice. Hice una residencia en psicología clínica en el Sanatorio Morra, te cuento de vuelta, en el Claro. Sanatorio Morra Sí, sí, que de está buena Córdoba. la experiencia para que sepan. Sí, en el Sanatorio Morra de Córdoba, que es un neuropsiquiátrico privado. Bueno, Y me que presenté, trabajaste con casos, me contabas, muy sí, particulares, no casi. ambulatorios de objetivo de vengo todas las semanas a No, contar no qué onda, que tengo depresión, un poco de ansiedad. ansiedad, claro, no depresión, ansiedad, no, era esquizofrenia, trastorno bipolar, mucho consumo, trastorno borderline. Eran pacientes en riesgo la mayoría. Y Bueno, contarle a los chicos eso, cómo era, porque es interesante que lo diferencien los objetivos de intervención, me habías contado que eran sí, la externación directamente. claro, yo estaba, en realidad tiene varios servicios. Hay servicios de pacientes agudos y servicios de pacientes crónicos. Yo estuve todo el tiempo en servicio de pacientes agudos, porque ahí es donde más por ahí se requiere el trabajo del psicólogo. Eh, y sí, los objetivos eran, digamos, estabilizar al paciente de alguna manera, tratar los objetivos más agudos, y el principal objetivo era prepararlo para la externación. Se trabajaba mucho con la familia, se hacían salidas terapéuticas para ir viendo cómo se iba desenvolviendo en el exterior, en el mundo exterior, pero como te contaba también, fue todo un desafío porque era la segunda, yo fui la segunda camada de esta residencia. Entonces el lugar del psicólogo no estaba muy claro. Había mucho, bueno, los psiquiatras venían haciéndolo hace mucho, nosotros hacíamos guardia, no sabíamos bien qué hacer en las guardias tampoco. Claro. Eh, entonces fue todo un desafío como abrir camino al rol del psicólogo, digamos, en lo agudo, ¿no? Pero también me ayudó mucho a perderle miedo a ese tipo de pacientes. Si yo hoy en día recibo en mi práctica privada un paciente con riesgo suicida, o que se corta, o con un consumo grave, yo sé cómo actuar, y la verdad que eso lo agradezco un montón. Y como te decía antes también, aprendí a trabajar interdisciplinariamente con psiquiatras, porque en mi facu era como que no se mencionaba mucho, Claro. no se hablaba, No, no, no se habla, para nada. A para veces, nada. en mi caso, por lo menos cero. O sea, Sí, no, digámosle a los cero. chicos, porque muchas veces se dice que hay alguna, no sé, charlas o que está buenísimo que tal vez va habiendo un cambio, pero en nuestro caso,
¿Vos a qué edad te recibiste, Gaby? Te lo pregunto esto porque hablamos en Instagram hace poquito del tema de las edades y todos entraron en crisis. Uy, yo me recibo. ¿Y en Yo qué me época recibí hiciste? re grande. Yo, bueno, porque yo fui el Manuel Belgrano, que es del Colegio Nacional, entonces tuve un año más. Ah, Y después tuve un año más de arquitectura que dejé, claro. Claro. y empecé a los 20. Y encima hice la carrera en 5 años, pero la tesis me llevó 3 años. O sea, me recibí a Mirá. los 28 años. Bueno, Retarde. pero claro, para algunos retardes, Tarde. otros está, claro, depende, ¿no? Porque otros estaban Sí, cursando a los no. 30 y pico y está totalmente Pero válido. tarde para lo que se espera, Claro, digamos, para lo lo que que se se espera. espera, pero en realidad no me arrepiento ni es algo que hoy en día me pese porque No, para nada. para nada, digamos, Y ahí después a los 28 hiciste a los, o por ahí. sí, creo que cumplí 30 cuando empecé la residencia. Mm, Ahora tengo 35. Sí, y no, lo que te decía es que me enseñó mucho esto, a trabajar con claro, psiquiatras, me eso es parece muy valiosísimo. importante. Además, vos recibís un paciente que ya está en tratamiento psiquiátrico y te dice qué toma, y a mí eso me da un montón de información. O sea, yo sé un Claro, montón de psicofarmacología, no por haber hecho ningún curso ni nada, sino por haber estado 3 años trabajando a la par con psiquiatras. Me parece que es sí, importante saber sobre súper. Sí. psicofarmacología. Sí, tenemos que tener una base y no solo eso, sino también lo que mencionabas recién de tener esta tranquilidad o encontrar la calma y tener también las herramientas para poder abordar un momento de crisis, ¿no? Eso que te Sí, dio esa experiencia en esa clínica es muy valioso. sí, la verdad que sí. Bueno, y ahí estamos, para ir, vamos siguiendo tu recorrido profesional, ahí estamos en el año, ¿qué año ¿En era? qué año entró a la residencia? 2018. Cada Tuve 3 años 2018, ahí. ¿y cuánto estuviste ahí? 3 años. 3 años, claro, un montón. Sí. ¿Y cómo, o sea, cómo siguió después de ese momento, ¿no? ¿Qué obstáculos encontrabas? Porque ya habías estado, eh, bueno, con estas experiencias, con ese tipo de pacientes, habías perdido varios miedos, supongo, ahí en ese Sí, sí, proceso. sí. O ¿Y sea, qué sentiste que vino después como psicólogo? te digo que al principio, incluso me acuerdo del día al principio fue como un mes de acompañar psicólogos que estaban ya ahí, digamos, atendiendo pacientes, acompañándolos en las entrevistas, pero cuando la jefa de mi servicio me dice, bueno, hoy vas a ver pacientes sola, casi me muero. Claro, Eh, bueno, y bueno, ahí, bueno, sí empecé, se me fueron yendo los miedos. Al tiempo, creo que ya en segundo o tercer año, empiezo a hacer ambulatorio de PAMI como parte de la residencia. Ahí, bueno, también fue como un paso más en perder el miedo a ver a un paciente solo en consultorio, que igual claro, sigue siendo distinto a lo que es verlo en la práctica privada, porque la dinámica de PAMI son pacientes por lo general, bueno, son grandes, son crónicos, por lo general vienen del internado, ya los conocés, ya los seguís, también estás como supervisando permanentemente, estás como contenido de alguna manera, no es lo mismo que estar en el consultorio solo, claro, digamos. Yo claro. termino la residencia, sigo un tiempo más ahí en el internado, pero cuando yo terminé la residencia ya empecé a ver mis primeros pacientes de manera particular, lo Claro. cual también Y fue un gran paso para... claro, fue el gran paso. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, Pero y una cosa que me quedé pensando respecto a la experiencia en el hospital, la residencia, sí. que digámosle a los chicos o contémosle, ¿cómo es la intervención cuando en ese nivel, además, ¿no? De riesgo o de que es una que va a lo simple, a lo directo de lograr la externación o soportar la crisis esa que está teniendo el paciente. Se usa el grafo del deseo, las cosas, no sé, claro, todos esos conceptos o de repente la intervención se transforma en algo mucho más concreto, más simple y más asequible y más como, bueno, hay que hacer esto y aunque somos todos, no sé, vos sos lacaniano, vos sos kleiniano, vos sos Sí, cognitivo-conductual, pero sí. todos hay que hacer, Todos no hacemos sé, lo mismo. O sea, yo claro, te cuento, ponele dentro del internado, en las guardias, hacíamos, cuando el paciente entraba en crisis, primero íbamos los psicólogos
y tratábamos de calmarlos, por decirlo de alguna manera. Mucha escucha terapéutica, mucho trabajo de respiración, de mindfulness, por decirlo de alguna manera, como cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, todas esas herramientas que se usan son las que usás en ese momento. Si el paciente no se podía calmar, bueno, ahí sí acudíamos al psiquiatra y se usaba la medicación. Después, si vos tenés un riesgo suicida, bueno, el protocolo es un poco distinto. Primero tenés que tantear eso, ¿no? Lo primero que le preguntás es si tiene ganas, si tienes deseos de hacerse daño. Eso es muy importante. Nunca hay que obviar esa pregunta. Nunca hay que tomarlo como un tabú. Siempre directo. ¿Te querés matar? ¿Lo estás pensando? ¿Lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué posibilidades tenés? Hablarlo, sin tabú. preguntarle si tiene medios, o sea, saber, digamos, si eso se puede concretar de alguna manera. Dentro del internado no era un riesgo per se, a pesar de que hemos tenido pacientes que se han suicidado dentro del internado, porque bueno, hay cosas que por ahí no se pueden prever, digamos, por más de que lo intentes mucho, pero en un ambulatorio vos tenés que preguntarle todo, digamos, si se quiere, qué está pensando, si lo está pensando, si lo haría, cómo lo haría, qué herramientas tiene, si está acompañado, llamar a la familia inmediatamente. Pero qué interesante esto que decís, porque viste qué rudimentaria que se vuelve la intervención, porque justamente es una pregunta, ¿te querés matar? ¿Tenés los medios? ¿Pensaste en cómo? ¿Es solo una expresión de que estás como diciendo que todo esto se termine? ¿O realmente tenés un... Claro. Pero eso no es una interpretación, no es un análisis de un sueño, tampoco es una técnica de reestructuración cognitiva en TCC, es una cosa totalmente, que se vuelve totalmente rudimentaria y que cualquier persona que esté en una situación así, cuanto más crítica la situación, por ahí más básica, más rudimentaria termina siendo la intervención. No porque no tenga una estructura, un protocolo, porque los hay, sino porque es lo que se puede hacer, no es ninguna cosa mágica. No. Entonces eso creo que es interesante transmitirlo, así que genial. No sé si opinás igual que de lo que... Igual, creo que lo importante es vos mantener la calma, ¿no? Que no te gane tu propia ansiedad. Tanto en esos momentos de crisis que yo te decía antes, que por ahí no hay riesgo de suicidio, pero sí que vos puedas preguntarle qué necesitas en este momento, escuchar, no tratar de dar soluciones así como, porque a veces nos gana nuestra ansiedad, ¿no? Porque estamos frente a una persona que te dice que se quiere matar o se quiere hacer daño o está en crisis y es difícil. Es difícil. Es algo que realmente se aprende con la práctica y le vas perdiendo el miedo. Y también vas aprendiendo a diferenciar cuándo hay un riesgo real y cuándo no tanto. Nunca hay que subestimar, por supuesto, cuando una persona dice o tiene intenciones de hacerse daño, de matarse, nunca hay que subestimarlo, pero sí es importante eso, sobre todo eso, mantener la calma, transmitírselo y tratar de que no te gane un poco tu propia ansiedad, tu propio miedo, que era lo que a mí me pasaba al principio, obviamente, como cualquier persona. Pasaría, pero es muy simple, es ser directo, ir al grano, no tener miedo de preguntar. Eso no significa que la persona le vas a dar ideas ni nada, porque hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Sí, totalmente. No, nada que ver, no es que lo vas a fomentar por hablarlo. Claro, tal cual, hay que hablarlo, hay que ser directo y si es necesario, sería como romper el secreto profesional, pero avisarle a la familia o hacer un pedido de internación, eso. Claro. Sí, ahí se aparece la parte legal también en determinados contextos de cómo se relaciona con la parte clínica. Pero bueno, creo que está buenísimo esto que transmitís de que pudimos, que se está volviendo muy interesante esta entrevista por muchos aspectos, por el recorrido profesional y también por esto de desmitificar, yo siempre hablo de desmitificar o quitarle el velo a la intervención, que parece que es como un mago, David Copperfield, haciendo así en sesión y la mente de la persona, y no es tan así, es como algo que se puede pensar de una forma más concreta porque la realidad lo termina siendo, no termina siendo nada mágico. Pero bueno, sí, por supuesto hay un método, hay técnicas, etcétera. Ahora por ahí nos adentramos un poco en ese recorrido. Después de esa experiencia, ¿qué siguió? ¿Qué fue lo que seguiste haciendo?
Y después, bueno, como te dije, estuve un tiempo más en el internado y empecé a ver pacientes de manera particular. Claro. Y bueno, hice un par de cursos. Y sí, hiciste un par- ¿Y cómo diste? Claro, ahí creo que más o menos fue, porque en 2021 cursaste ahí conmigo acá en Eduquera, Sí, 2018, pero 2000. antes por ahí habías empezado con otro, Sí, hice un posgrado primero, el primero que hice fue en DBT, en DBT. terapia dialéctica comportamental, que para los que no Claro. saben es para pacientes con trastorno borderline, estos Ujú. pacientes bueno, que tienen desregulación emocional, digamos, y por eso se Sí, cortan, se hacen daño. Eh, reconstructiva, ¿Cómo? Sí, exacto. problemas en las relaciones interpersonales, Tal cual. un Eso montón fue de lo cosas. primero que hice porque veía mucho de eso. Después, Y ahí sí. me detengo un segundito, perdón si te interrumpo ahora porque, ¿y qué experiencia fue? Porque sigue estando muy, no de moda, Marshall Linehan, digo, la de la DBT, pero sigue siendo un modelo y es muy interesante el modelo, cómo sistematiza muchas técnicas, es muy interesante, pero ¿cómo sentís que te quedó ya claridad sobre el tema de la intervención o faltaba un poquito? Está bien que recién empezabas a profundizar ahí, ¿no? Claro, fue un curso de un año, no fue a lo mejor tan profundo. Viste que yo te decía que yo empecé, bueno, voy a por qué empecé tu curso, digamos, porque Dale, si querés, eh, contame. DBT, como muchas terapias de tercera ola, se basan en el análisis de la conducta. Y esa parte medio que la vimos muy por arriba, digamos. Entonces, por eso yo llego a tu curso, porque quería saber más sobre las bases de todo este tipo de terapia, que es el análisis de la conducta. Yo después trabajé un tiempo considerable en un centro en el que trabajan con este tipo de pacientes con trastorno borderline y consumo, porque la DBT también se usa mucho para eso. Mm, Y no, sí, la verdad que funciona mucho. Es muy interesante el enfoque, Y es sí. muy interesante porque o sea, trabajar con ese tipo de pacientes es muy difícil para el terapeuta y este modelo lo tiene muy en cuenta porque tiene muchas Ah, patas, digamos. Tenés la terapia grupal, tenés la terapia de familia, tenés la supervisión permanente, tenés los límites personales, que es algo que uno construye para darle al paciente, como que se contempla mucho que para el terapeuta es muy difícil trabajar con ese tipo de sí, pacientes, sí, además sí. porque viste que vos estás las 24 horas a disposición del paciente. Si el paciente tiene una Mm, crisis, te puede llamar para que vos le enseñes habilidades para superar esa crisis, digamos. mm. Entonces, es una carga importante para el terapeuta y lo que tiene este modelo es que contempla mucho eso, digamos. Fue interesante trabajar, me quedaron muchísimas herramientas, sobre todo de herramientas de regulación emocional, por ejemplo, Mm, o de mindfulness, porque usan sí, también herramientas de mindfulness, de regulación emocional, de efectividad interpersonal, todas sí, esas sí, sí, está cosas buenísimo. las sigo usando Yo mucho. creo que después de profundizar las bases, DBT es como uno de los modelos para seguir. A mí, preferiblemente, si bien tuve como más formación en ACT, en terapia de Ujú, aceptación y compromiso, y también es muy interesante el modelo de Hayes, creo ujú, que la DBT tiene como esa cuestión tan práctica y de poder aplicarse con estos casos de crisis que lo hace muy interesante y además que es la que más mantiene, junto con la psicoterapia analítico-funcional, ujú. la base del análisis funcional, ¿no? Porque lo que ellos Sí, llaman el análisis en cadena, en sí, definitiva no es ni más ni menos que un análisis funcional. No sé tal por cual. qué lo llaman análisis en cadena, pues es exactamente lo mismo, pero es como cambiarle el nombre al análisis funcional. Y me parece que ahí la terapia de aceptación y compromiso, nos metimos con un tema medio técnico, pero ahí para el que no sé si para todos los que están escuchando, pero la terapia de aceptación y compromiso con el modelo del Exaflex y con los procesos, esos 6 procesos, como deja un poco de lado el análisis funcional, entre comillas, no es que no hagan análisis funcional, pero en la conceptualización del caso está basado más en la flexibilidad o inflexibilidad psicológica y Sí, no tienen un análisis funcional o en cadena tan marcado como sí lo marca la DBT, ¿no? Eso me sí. parece fundamental. La DBT lo usa mucho para los casos de cortes o de
digamos, o consumo, los que ellos llaman conducta Claro, problema, digamos, y claro, sirve mucho para total. después evitar que se repita, digamos. Bueno, y viste con el curso hace ya 3 años, para todos los que Sí, vienen escuchando, o sea, Gaby, estamos teniendo esta entrevista 3 años después del curso, pero con el afán de conocer las bases, me sí, decías. sí, sí, Eh, sí. y bueno, ¿cómo te sentías en ese momento y cómo fue tu experiencia con el curso? Y si te acordás de lo que te acordás. Sí. No, a mí me encantó el Claro. curso, la verdad. Creo que te había dado mi testimonio en su momento. Sí, está por ahí en la web Está grabado por de ahí. 2021. Me gustó mucho porque yo ya venía, como te decía antes, investigando un poco sobre el tema de análisis de la conducta. Lo había visto mucho en España, en algunos podcasts, viste, Psicoflix, creo que se llama Sí, sí, eso. sí. Eh, Venía viendo todo eso y me interesaba mucho. Y en ese momento, por lo menos, tu curso era el único digamos, enseñaba ese marco teórico. Entonces me aportó entender, o sea, yo pude entender muy bien el conductismo a partir del curso, digamos, y cómo hacer una conceptualización de caso, cómo intervenir en cada caso y además en cualquier caso que se presente en la clínica. Esa fue mi sensación. A pesar de que yo venía haciendo cursos y todo, eso me dio esa seguridad como de, bueno, cualquier problema o, digamos, caso que se me presente en la clínica, a partir de esta lectura lo voy a poder entender y lo voy a poder resolver. Claro. Esa Una fue, metodología transversal. Y qué bueno eso que mencionás, porque es cierto que a veces uno hace un curso de trastorno de ansiedad, o me pasaba cuando empezaba, era, bueno, voy a hacer un curso de trastorno de ansiedad en tal claro, lado que dicen que está buenísimo porque la gente viene con mucho con ansiedad. Ah, pero también me voy a hacer uno de trastorno depresivo que está bueno, porque es importante, porque la gente es otro de los problemas clínicos más presentes. Y obvio, todo está bueno. Lo de DBT, como vos decías, te aporta, todo te aporta. Cada profesional con el que charles, cada curso que hagas te va a aportar y vas a tomar algo, pero al mismo tiempo que disperso que te va quedando todo, ¿no? Yo me acuerdo, este es el de trastorno de ansiedad de la ATA, ¿no? De la Asociación sí, de Trastorno de Ansiedad Argentina. Tengo acá el de la DBT, tengo el de ACT que me dieron, y está todo separado así, y un poco la idea de CIPSI siempre fue armar una metodología integral de lo que es cómo es un tratamiento desde esta perspectiva, y vos sentís que hoy, 3 años después, te sigue cerrando o es algo que te quedó como como ese filtro para ver los casos y te fue útil o sea, esa metodología realmente se puede aplicar así como lo planteó. sí, claro. Para, te quiero decir algo más de lo anterior. O sea, después en la clínica nunca se presenta un trastorno de ansiedad puro, con el trastorno de También, ansiedad generalizada. O sea, ya esto de estudiar, me parece por diagnóstico, por decirlo de alguna manera, a mí, porque vos después tenés una persona que tiene ansiedad y tiene trastorno de la conducta alimentaria y consume y no es así. O sea, aplicar total. un protocolo para algo, para un diagnóstico en particular, No por lo existe menos casi. para mí no existe. O sea, no No. sirve. De Entonces, hecho, justo el que mencionaste, el trastorno de ansiedad generalizada, el que es, para los que no saben, las preocupaciones excesivas, así lo define el DSM, así de ujú, poco técnico es, entre otras cosas, pero ese trastorno tan famoso, el TAG, correlaciona con depresión creo que en un 70-80%. O sea totalmente. que básicamente si todo el mundo que tiene TAG tiene depresión, algo está fallando. No es que se tiene las dos cosas, sino que seguro es una problemática o un proceso, como se está tendiendo ahora a hablar, ¿no? De ir a la Sí, lógica de entender a los casos desde los procesos eh, transdiagnósticos, que está funcionando ahí, que está ocasionando problemas, pero no es que se tiene como muchas figuritas y no es la mejor forma de entender un caso, coincido. no, no, tal cual. No, sí, por supuesto que me sirvió y me sigue sirviendo un montón. Hoy en día, como vimos en el curso, como que uno primero escuchás al paciente, bueno, tenés que
tener un buen tiempo de escucha y entender y no precipitarte, digamos, a empezar a intervenir. Me acuerdo que vos hacías mucho hincapié en eso también. Sí. También generar un buen vínculo, por supuesto, es muy clave eso. Y después, hacer como una lista de prioridad, digamos, de los problemas o de las dificultades que trae el paciente, y lo que vos nos enseñaste en el curso, como te digo, a mí me sigue sirviendo para digamos, intervenir en cada uno de esos problemas. No se me ocurre ahora un ejemplo, pero no sé, lo de difusión, veíamos cuándo hay que aplicar la difusión, cuándo hay que aplicar la reestructuración cognitiva, el tema de explicar en los trastornos de ansiedad cómo funciona. También me sirvió mucho para la psicoeducación, que también es muy, muy importante a la hora del tratamiento, porque que el paciente entienda lo que le está pasando, a veces es el 50% digamos, Sí, de que del lo entienda. tratamiento, de que Que entienda qué pasa ahí. se entienda qué pasa, sí. Así que sí, te puedo decir que sin duda me dio muchísimas herramientas, y lo sigo utilizando un montón. Me contabas que lo seguías usando, ¿eso es verdad? ¿Y o sea, ya que el material tiene acceso permanente, Sí, de tal cual. vos o sea, lo tenés ahí en una carpetita y seguís viendo, y le Sí, vamos a agregar más cosas, así que ahora te van a llegar actualizaciones. Le vamos a sí. agregar una biblioteca y lo tenés ahí y vas accediendo. Sí, voy accediendo. Activación conductual, me acuerdo también que nos enseñaste. Sí, vimos todo el protocolo. También es muy bueno, es muy, muy Es bueno para buenísimo. pacientes con depresión. Así que sí, no. También, o sea, me acuerdo que eso, que no solo fue cómo intervenir, sino cómo ver al paciente, cómo relacionarte con el paciente, eh, cómo el que hacer del psicólogo, a diferencia, digamos, de otras profesiones, volviendo un poco a lo que otras profesiones en salud mental, volviendo un poco a esto de trabajar interdisciplinarmente, saber bien lo que uno tiene que hacer como psicólogo, digamos, es muy Exacto, importante. tal cual. Ahora, ¿sabes qué? Me acordé que Dime. cómo llegué al curso, porque bueno, llego a tu Ah, mira, página, sí, eso me da curiosidad, no te pregunté, sí, me parece. sí, a la página llego porque la verdad que Por Instagram. por Instagram, sí, Por porque Instagram, sí. soy una persona bastante curiosa, digamos, siempre sigo muchas páginas de Sí, psicología, básicamente está tengo buenísimo. Instagram para eso, y, y bajé el ebook, el Ah, ebook, el ebook. Bueno, claro. el ebook sí, que es como, sí, y lo habías leído, Lo y eso fue lo que leí, sí, y eso te fue llamó lo la que dije, atención. sí, esto yo lo quiero hacer porque me pareció muy claro, y dije, sí, necesito Qué esto bueno. porque me está faltando claridad, todavía no sabía bien qué tenía, estaba como media mareada con todos los cursos que había hecho, y necesitaba bases, así algo bien, que me permitiera, como te decía antes, intervenir ante cualquier situación que se me Qué presentara en bueno. el consultorio. ¿Sentís que se logró hace ya varios años vos ya tenés la seguridad de todo lo que venís trabajando hasta ahora, ¿no? Pero ¿sentís que se logró lo de brindar más seguridad como objetivo? ¿Te sentiste más segura después de hacerlo? Sin duda. Y eso ¿Fue que yo así? ya hacía 5 años que era psicóloga. Claro, porque vos ya tenías como bastante Claro, experiencia y así pero todo te dio más sí, claridad. totalmente, totalmente. Me sirvió un montón y me dio mucha seguridad. Y me hubiera gustado Bueno, mucho hacerlo de más, digamos, apenas terminé la carrera, recibida, pero no, claro. no estaba. Bueno, bueno, Gaby, qué bueno y qué loco también reencontrarnos 3 años después y charlar sobre el curso, porque en general pasa que, nada, no sé, a veces algunas cosas quedan como, bueno, esto lo hice hace 3 años, qué sé yo, sí, no sé, pero poder revisitarlo y por lo menos siempre fue mi objetivo que no quiere decir, siempre le digo lo mismo a mis alumnos, que no se puedan agregar cosas, ¿no? O como que eso Ujú, es todo lo que hay, o como que esa es la única conocimiento o verdad y no hay otra cosa y no hace falta. Pero siempre como construir sobre las bases y siempre por lo menos fue mi interés construir sobre una base que no cambie todo el tiempo, ¿no? Que esto claro, que es tal como cual, que hoy está de moda esto, mañana lo otro, sino sobre algo que yo creo que no va a cambiar eso tal cual. que sabemos o que aprendimos, porque Sí, no lo veo que cambie, o sea, no. no.
es una metodología y es una forma de entender los casos, o sea, no. Es una forma de entender los casos y para mí la conducta humana en general, o sea. Claro, total. Es una forma de entender qué es lo que estudiamos y cómo. Y Sí, por último, Gaby, te quería preguntar, además de agradecerte, ahora te voy a volver a agradecer, ya te dije como varias veces, pero ¿qué le recomendarías a los chicos que se están, imagínate que te pueden estar escuchando gente que tiene, no sé, 22, 23, 24, que se está recibiendo, o que sí, ya se recibió, pero está ahí, uy, no sé qué hacer, no me llega el título de la matrícula? ¿Qué les querés dar un mensaje a ellos? dale. Bueno, pero primero igual yo también te quiero agradecer por el curso, ya lo había No, dicho en mi testimonio, pero sí, para gracias. mí viniste como a llenar como un bache bastante grande que tenemos todos los psicólogos cuando nos recibimos, que es como cómo empezar un tratamiento de cero, digamos, y das un montón de herramientas. Y también lo había dicho en el testimonio, fuiste un profesor excelente, siempre respondiendo a todas las preguntas, o sea, en su momento cuando yo lo hice, no sé, ahora se podía hacer al tiempo de cada uno, y sin Sí, embargo, sí, sigue siendo igual. siempre respondías las preguntas, siempre predispuesto, la verdad que o sea, a mí me parece muy valioso tu aporte, digamos, para todos los psicólogos que se están iniciando y para los que no también. Así que también te agradezco por eso y por haber tenido la oportunidad de hacer el curso. ¿Qué les Bueno, gracias. recomendaría? ¿Que hagan tu curso? Parece sponsoreado esto, pero no, es Parece real. porceleado, pero es No, no, verdad. es O real, lo, es o real. lo sentís Sí, obvio verdadero. que lo siento, sí. Por eso estoy haciendo esto 3 años después. Claro, no, totalmente, sí, porque eso está bueno. Y venciendo todo mi pánico social. Este tipo de cosas. Sí. Metemos Bueno, paréntesis que Gaby hizo un esfuerzo por estar acá, así que te lo agradezco el triple. y no, les recomendaría que se larguen, que no tengan tanto miedo, que las primeras veces es importante escuchar, tratar de estar tranquilos, como decía antes, que no te gane por ahí la ansiedad de querer resolver, que era algo que vos nos decías mucho, ¿no? Primero Claro. escuchar, después hay tiempo para pensar el caso. Uno puede ir escuchando, estar tranquilo. También me parece importante formarse continuamente, me parece muy importante. Mm, Siempre en la clínica te va a ir demandando sola, irte formando en nuevas cosas. Eso me parece que es muy lindo y muy interesante de la profesión. Eh, reconocer los propios límites cuando uno no está preparado para un caso, me parece que también es importante, no tiene nada de malo derivar, después uno se puede formar y tomar casos más adelante de ese tipo, pero cuando uno siente que no puede con un caso, derivar es un acto de responsabilidad para con el paciente, me parece que es clave. La supervisión también es muy importante y muy válida, todos los psicólogos lo hacemos, eh, ujú, porque siempre hay personas que saben más sí. y, Y una y mirada externa, ¿no? Al caso. claro, y una persona externa al caso. Claro. Pero sobre todo eso, lo digo como una persona que le dio mucho miedo, pero hay que empezar, largarse de a poco, como una exposición, Sí, y a total. Es que es poquito, eso, ¿o pero no? es exponerse, Es tal cual. una es de ponerse. No te digo que tomes 20 pacientes de una, pero de a poco, y sobre Claro. todo tratar de escuchar al paciente, y después hay tiempo para pensar el caso, para resolverlo, para consultar a otros colegas, siempre hay gente muy predispuesta a ayudar, así Sí, que y además que es una profesión hermosa, o sea, sí, es muy lindo. es muy linda, a mí me llena un montón y me ha cambiado mucho a mí personalmente como persona, digamos, mi manera de Claro. comunicarme, mi manera de entender a los otros, o sea, es re lindo, yo no me arrepiento para nada. Caí medio ahí de paracaídas a estudiar psicología, pero estoy muy contenta. Qué Así que, bueno. Bueno, Gaby, y coincido totalmente con todo lo que dijiste y remarco mucho esto que mencionaste dos veces de animarse, ¿no? Porque hay una ujú, gran parte del miedo, o sea, es cierto que necesitamos formarnos, es cierto de la metodología, es cierto de supervisar, por supuesto que todos los psicólogos lo hacemos, es difícil, continuar formándose y todo, pero hay que hacerlo, pero al mismo tiempo vamos a darle también un poco a exponernos, no hagamos 25 posgrados tal cual. porque por ahí no va la cosa, no es cuestión de Nunca te vas hacerlo. a sentir nunca te vas a sentir lo Claro, suficientemente listo.
De hecho, nosotros sabemos que probablemente hacer 25 posgrados sea una conducta de evitación y que te Tal va a dar cual, más ansiedad todavía. tal cual, yo lo hacía. Claro, bueno, ahí está. Así Hay que que no, empezar a no pasa largar. por ese lado. Bueno, Gaby, ¿cómo, antes de despedirte, no quiero ocuparte más tiempo, porque me vas a decir, bueno, esta entrevista de Duquera me ocupó todo el miércoles, pero ¿cómo sigue tu vida profesional? O sea, no sé si estás ahí con algún proyecto, vas a seguir con la clínica o querés hacer Estoy, nuevos cursos. estoy, Sí, creo que te sorprendí con esta pregunta, pero no, no sé vos si sabés estaba que pautada. estoy muy interesada en empezar a hacer terapia de pareja y de grupo. Ah, ahí va, ahí va. Viste cómo es nuestra profesión, que siempre hay algo nuevo. Siempre, sí, Así que total. sí, este año me parece que voy a empezar a formarme un poco en eso. Eh, y me parece interesante, me parece un desafío, así que sigo haciendo hago PAMI, como te había contado, porque es Mm. bueno, un ingreso fijo que por ahora no puedo obtener en mi consultorio privado, y además me gusta PAMI, me gusta mucho vejez. Es un buen sueldo porque a diferencia de otras obras sociales te paga como por módulo, vayan o no vayan los pacientes y te pagan a tiempo, bla. Ah, Así está bueno. que está bueno. Tengo mi consultorio privado y como desafío este año, mi idea es empezar a hacer terapia de pareja y de grupo, que me parece muy interesante. Grupo me parece muy interesante. Estuve Sí, qué desafío. Me quedé pensando en grupo, digo, uff, porque hay que manejar una dinámica grupal y todo, pero sí, qué potenciador de los cambios el grupo, ¿no? es, También, o es sea, buenísimo. Para mí es buenísimo. claro. Yo lo he visto, como te decía, que yo trabajé en DBT, lo he visto, no coordiné, pero estuve presente y Mm, también en grupo de pacientes con trastornos de consumo y es impresionante lo mucha- rico y lo que mm, ayuda y lo que le ayuda a los pacientes. Me mm. parece algo, la verdad, una herramienta terapéutica muy válida, así que tengo ganas de incursionar un poco en eso. Bueno, buenísimo. Bueno, Gaby, nada, súper completa la entrevista, salió espectacular. Al final, que estabas preocupada de cómo iba a salir, salió espectacular. Un montón de información valiosísima, porque hablamos de cómo hiciste tu experiencia con los primeros pacientes en crisis, contaste cómo elegiste la carrera, tus primeros pasos, todo. Así que yo súper contento. Sorprendido de que hagamos la entrevista después de 3 años, pero súper contento y bueno, también me reafirma seguir por este camino, que bueno, me pone contento poder comunicarme después de tantos años y que bueno, que tengas, no sé, poder compartir este momento. Así que Sí, muchas gracias. a mí también, Nico. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, porque para mí también es un desafío, un miedo desbloqueado también. Desbloqueado, porque ya Hablar, se hablar nota que así. lo podés hacer perfectamente, así que Sí, ya te podés mandar a hacer entrevistas o podcast, no hay ningún sí. problema. Así que te agradezco por eso. Y bueno, Bueno, estamos ahí en contacto, Gaby, y gracias por todo. Te dejo un dale. abrazo grande. Un beso Corto grande, aquí Nico. la grabación. Dale.